Ir conversando sobre este tema ya está conectado nuestro primer invitado. Ya está Temístocles Rosas, presidente de APD, con nosotros. ¿Dónde está don Temi Rosas? No lo veo. Aquí está. ¿A dónde? Mi Ahora querido sí. profesor, ¿qué tal? Buenos días, mi querido Don Temi, profesor. buenos días. ¿Cómo Bienvenido. ha estado, profe? ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Gonzalo, ¿cómo Buenos días. estás, Melissa? Oiga, Flor, don ¿qué tal? Buenos días. Hola. Temi Rosas es el presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas, que cada vez que yo hablo con los respectivos presidentes que han pasado por acá, o con algunos de sus miembros, siempre reconozco que APD, como gremio empresarial de ejecutivos, siempre se ha caracterizado por analizar mucho y estudiar muchos temas. Y yo vi ayer, creo que fue ayer, don Temi Rosa, que APS se declaró en sesión permanente por el tema de, a la espera de conocer qué es lo que va a pasar con esta negociación, este contrato con Minera Panamá. Cuéntenos, ¿qué están manejando ustedes por su lado? Gracias, profesor, y muy buenos días a todos de la radioaudiencia de tu programa. Mira, nosotros desde ayer estamos vigilantes y estamos, como bien mencionaba, en sesión permanente esperando ver los resultados que hay de esta negociación del contrato entre el Estado panameño y la empresa First Quantum Minerals. Nosotros vemos con mucha preocupación que al momento pues no se haya llegado a un acuerdo de esta explotación de recursos metálicos, dado que la empresa ya tiene una inversión dentro del país que supera los 7.000 millones, que tiene un impacto en la generación de empleos directos e indirectos por más de 40.000 panameños y que tiene un aporte al Producto Interno Bruto alrededor de 3.5%. Nosotros sí estamos a la espera de que se llegue y hemos exhortado a ambas partes a buscar una solución al problema de que lo que tenga trabado la negociación del contrato para que se pueda garantizar sobre todo la seguridad jurídica en las inversiones, que es muy importante para que en este país puedan seguir llegando inversiones y que este país, que dentro de su estructura económica necesita que la inversión extranjera directa se realice, pues se pueda llevar a buen término. Nosotros vamos a estar en el día de hoy vigilantes sobre los acontecimientos que van a darse con relación a este tema del contrato, si va a llegarse a un acuerdo y cómo van a ser los términos. Una consulta de usted, o sea, una de las particularidades que tiene APD es que tiene una multiplicidad de ejecutivos de distintas empresas y por eso les permite, precisamente eso es lo que les permite poder hacer tantos análisis y aportarle tanto debate a la sociedad panameña. ¿Ustedes tienen alguna versión o alguna lectura de qué es lo que tiene trabada la negociación? ¿Cuál es el choque que hay que no avanza? Mira, hay algunos términos o unas condiciones que aún no se han terminado de establecer dentro del contrato. Cuando en el mes de enero el señor presidente de la República anunció que iba a recibirse una regalía de aproximadamente 375 millones de dólares de parte de la minera, la misma se calculó con base al precio del cobre que hay en ese momento. Sin embargo, entendemos que hay dentro de la negociación algunas condiciones que deben establecer que esa regalía será pagada consona con el precio internacional del cobre del momento. Si mañana el cobre, que hoy está por arriba de los $4, baja a $1, definitivamente la regalía de 375 millones, pues tiene un impacto financiero dentro de la empresa y lo que se está tratando de establecer es que esa regalía vaya consona con el precio del cobre internacional para que se pague en función a lo que se está teniendo y no necesariamente un canon fijo que tendría pues efectos dentro del flujo de caja de la empresa. Y en ese punto es donde la empresa dice, yo no puedo llegar hasta donde ustedes quieren llegar, me imagino. Puedo llegar hoy porque el precio está por arriba, sí, pero en el 2026, acuérdate que es un contrato, entiendo que de 20 años, si en el 2026, 2027 el precio del cobre cae a $1,
definitivamente no va consono con una proyección financiera que pueda hacer la empresa. Ahora, doctor Rosas, ¿usted cree que el contrato actual, y ya por temas de derecho, sea legal o no, por lo dictaminado por la Corte Suprema de Justicia, es un contrato que beneficia a Panamá? O sea, Okay, vamos a partir del hecho de que no hay contrato. Hay que partir del hecho de que no hay contrato. Ok, partamos del hecho de que no hay contrato. ¿El contrato anterior, usted cree que era un contrato que beneficiaba a Panamá? Mire, yo ¿Como siento Estado? que el contrato que fue declarado por la Corte Suprema de Justicia como ilegal y que tenía algunas cláusulas, el momento como se negoció y en las condiciones como se negociaron, definitivamente pudo existir algunos elementos que pudieran ayudar más al país. Por eso es que en este momento que hay una posibilidad de una negociación, y vamos a darnos cuenta que del 2017 para acá se ha funcionado bajo una figura jurídica de concesión administrativa, que es la concesión que se otorga conforme a lo que establece el Código de Recursos Minerales, ha establecido pues que se necesita mejorar esa condición, y lo que siento es que este es el momento de llegar a acuerdos de ganar-ganar en donde todos puedan recibir, tanto el Estado, beneficios por las regalías y los cánones que pueda tener de parte de la extracción de este recurso metálico en el distrito de Donoso, y la empresa para continuar con la explotación. No perdamos de vista que ya van más de 10 años de que esta empresa ha iniciado el proceso de explotación de este recurso con la preparación de la mina, la construcción de toda la infraestructura, y tenemos que tomar eso en cuenta a la hora de hacer la evaluación y los términos pues, que convengan más al país en el contrato que se pretende suscribir. Sí, es que recordemos que allí hay 3 proyectos en uno. Está la mina, está el puerto y está la generación de energía. Que yo sé de paso, en estos días leí que estaban firmando un acuerdo con AES para la generación de energía por no sé cuántos años. Entonces uno dice, espérate, pero ¿cómo así de la noche a la mañana podemos apagar la luz y pretender que al día siguiente la vamos a volver a prender como si no hubiera pasado? Sí, porque el término, profe, el tema cuando estamos en esto, tenemos que verlo con mucha responsabilidad. Nosotros lo que más nos preocupa es la seguridad jurídica de las inversiones, la confianza que puedes tú mandar como mensaje a posibles inversores hacia futuro y a los actuales, en donde un cambio de reglas de juego y un cambios abruptos dentro de las condiciones que se establecieron, pues puedan llevar a un desenlace que no vaya a beneficiar la continuidad de una inversión que se ha puesto en Panamá. Nosotros, una curiosidad. Cuando yo escucho que APEDE, CONEP, Cámara de Comercio, creo que Sindicatos Industriales de Panamá, se han pronunciado preocupados por el tema, yo siempre me hago la pregunta, pues a ver, tienen tanta fuerza y tanto peso en la sociedad como lo tienen en la contraparte, que serían los sindicatos de trabajadores organizados, porque así funciona esto. ¿En algún momento el gobierno ha tenido algún toque de contacto o de información con los gremios empresariales o con los gremios de trabajadores? Eso no lo sabrán ustedes. Va a decirle, mira, lo que está pasando con este tema es esto, esto y esto y esto. No, hasta este momento yo no puedo asegurar de que ha habido ese contacto, profesor. Definitivamente nosotros lo que estamos es viendo, lo que estamos recibiendo de información. Sí hemos tenido a través de la Cámara Minera y a través del Consejo Nacional de la Empresa Privada retroalimentación de los sectores que están más involucrados sobre ese tema, y por eso la preocupación. Y por eso es que nosotros vemos que tenemos que llegar a un acuerdo. Yo creo que cuando se puso un ultimátum para la fecha de hoy y llegar a un acuerdo, tenemos que llegarlo y lograr un resultado. Flaco, por favor, hacemos si no mandamos un mensaje de que esto se puede resolver y que definitivamente puede poner en peligro la inversión que ya se ha puesto y, como hemos mencionado, la seguridad jurídica y la confianza en la inversión en estos países. Doctor Rosa, hay un tema que es álgido y es el tema de las regalías. Cuando uno ve la tabla de regalías en América Latina,
en países que de alguna u otra forma practiquen la minería, desde Guyana, Ecuador, Colombia, Perú, Brasil, uno ve que la tasa de regalías es de alrededor promedio 4.9, 5.1. Así van. Entre 5 y 8, 4 y 7, dependiendo del país y obviamente también dependiendo del mineral. Si la empresa dice, yo no voy a dar más del 3% en regalía, ese es mi tope, ¿qué tiene que hacer el gobierno de Panamá? ¿Aceptar ese tope o exigir que la regalía o ese porcentaje vaya cónsono a lo que pasa en América Latina? La negociación tiene que ir en función a los mejores intereses del Estado y corresponde a los negociadores del Estado buscar la mejor regalía que pueda recibir el Estado y que permita a la empresa continuar con sus operaciones. Eso es lo que pudiera ser. O sea, definitivamente es un tema de negociación. Y aquí, cuando uno está en negociación, no pueden existir estas posiciones tan directas o arbitrarias. Hay un proceso de negociación y yo creo que en ese proceso de negociación, la capacidad que tengan las partes permitirá lograr un mejor resultado. Obviamente, para eso hay que ver muchos otros elementos. Cuánto ha sido el nivel de inversión que se está haciendo, cómo está la rentabilidad, cómo está la tasa interna de retorno, en fin, todos estos indicadores financieros que se hacen en un proyecto de esta naturaleza para establecer márgenes razonables y que sean beneficiosos para el país. De igual forma, tenemos que ver muchos otros elementos que no podemos soslayar. Yo preferiría ver cómo se hace una estructura de regalías junto con un programa de protección y de mitigación ambiental dentro de la mina, que no la podemos dejar de lado. ¿Qué me importa si yo me voy a ganar un poquito de más plata si no hago conjuntamente este trabajo de mitigación ambiental que se necesita para que una vez este proceso de extracción se esté realizando, no vaya a tener efectos colaterales en el medio ambiente? Entonces sí tengo que jugar con esos elementos de mitigación que tienen que estar inmersos dentro de esta negociación del contrato. ¿Ustedes han recibido alguna información? Nosotros la tenemos, yo la tengo, pero nada oficial, sino que se comenta en el MERNI. Usted no ha ido por el MERNI, ¿no? Usted no sabe ni dónde queda, Temi. No tengo ni idea. El mercado negro de la información, no sé dónde queda. En el MERNI se comenta que el gobierno de Panamá contrató una firma de abogados en el extranjero para que le apoyen esta negociación, al igual que una firma de relaciones públicas del extranjero para que le apoyen esto. Yo no veo nada de malo que un gobierno, o cualquiera de los anteriores, contrate abogados afuera y firmas de relaciones públicas. No veo nada de malo en eso. Lo que veo malo es que no nos comuniquen a los panameños si es cierto o no que han contratado a alguien y cuánto nos está costando. ¿Ustedes han escuchado? No, sí se ha escuchado lo mismo. Yo le llamo la vereda tropical que se escucha por ahí, profesor. Usted tiene un lugar más específico. Sin embargo, yo creo que sí, y en una negociación de esta naturaleza, o sea, estamos hablando de un contrato de miles de millones de dólares que tenemos que tener el respaldo legal y jurídico mejor para proteger los intereses del Estado. Yo en este sentido no menoscabo la intención que pueda tener el Estado en esta negociación, porque estos contratos tienen algunas cláusulas que no se dirimen en los tribunales panameños, pueden tener cláusulas de arbitraje internacional y demás, y se necesita de una experticia legal para eso. De igual forma, la empresa también está con el respaldo legal suficiente para tener la protección que ellos consideren necesario y un proceso legal que puede tomar tiempo y en donde nadie va a ganar. Si aquí se toma una decisión de suspender la concesión que se tiene, buscar un nuevo operador para esta mina, definitivamente nadie gana, porque entra todo un proceso legal para establecer el uso de los activos que ya se tienen, todo el avance que se ha tenido, cómo se va a compensar esa parte, y ahí vamos a pasar años más todos los procesos legales que van a trancar
la situación y que nos va a llevar a varios años de no recibir un solo dólar y no tener el beneficio de la explotación de la mina. Claro, Don Demi. Temístocles. Adelante, Flor. Sí, don Temístocles, todos estamos ávidos de recibir información por parte del gobierno, pero eso no ha ocurrido. A su juicio, ¿qué debería ocurrir hoy, que es la fecha tope, la fecha límite dada por el propio gobierno? ¿Qué debería hacer el gobierno o qué debería decir el gobierno? Mire, nosotros estamos a la espera de que antes de concluir las 11:59 del día de hoy, un comunicado pues, de parte de las altas autoridades del Estado sobre cómo ha quedado la negociación, cuáles son los términos, si es que se ha llegado a un acuerdo, y si no se ha llegado a un acuerdo, explicar las razones por las cuales no se ha llegado a un acuerdo con la empresa y la decisión que va a tomar el Estado con relación a esto. Sí requerimos como sociedad, como sector empresarial, como panameño, que se nos hable claro, que se nos hable directo, se nos diga lo que está pasando. Lo que sí para nosotros es preocupante que se tenga una zozobra en este momento y una inversión, y yo me pongo en los zapatos del trabajador que está en la mina, de aquel que dentro del área circundante, digo, tenemos que ir a Penonomé para ver el beneficio económico que ha tenido Penonomé por la explotación de la mina, todas esas inversiones que se han hecho, de que están pendientes de cómo va a quedar el tema del contrato. Así que creo que se tiene que hablar con transparencia, te tiene que hablar con mucha claridad de cuáles son las condiciones y cómo están las cosas, para que todos estemos enterados. Recordando que este contrato, una vez sea suscrito y se lleve a la Asamblea Nacional, debe ser discutido ampliamente y que tengamos todos los elementos de juicio para poder darle un análisis completo a esa contratación. Doctor Rosa, en el MERNI se dice que quien lidera la negociación por parte del gobierno es el vicepresidente Carrizo. Y le hago una pregunta, como conocedor de temas políticos, de negociaciones, etcétera. ¿A usted le preocupa la capacidad de disuasión que pueda tener el vicepresidente frente a la que puede tener el propio presidente Laurentino Cortizo? ¿Le preocupa que quien esté liderando este proceso de negociación sea el vicepresidente y no el presidente, por un tema generacional, por un tema de recorrido político, etcétera, etcétera? Mire, yo respeto la institucionalidad del Estado. Este es un tema que ha venido siendo analizado dentro del Ministerio de Comercio e Industrias, en conversaciones que yo he podido tener con el ministro actual, el licenciado Federico Alfaro Boyd. Él ha mostrado siempre un alto interés en buscar una solución, lo mismo con el ministro anterior, Ramón Martínez. Yo creo que una negociación de este tipo tiene que estar al más alto nivel. Yo respeto la condición del señor vicepresidente de la República como parte del órgano ejecutivo, y yo creo que el Estado tiene que mantener una negociación con sus mejores hombres. Si es la designación del señor vicepresidente, el señor ministro o sus asesores, porque estoy seguro que debe haber un número importante de asesores que están en esto, que lleguen a un acuerdo que sea beneficioso para el país, que permita la continuidad de la operación de la mina, que podamos seguir recibiendo los beneficios económicos y que hablen claro y digan lo que está pasando y cómo se han llegado a estos acuerdos. Un último comentario, don Temi Rosas. Arbitraje, que en el sector privado panameño se ha adquirido bastante experiencia local e internacionalmente. Nos conviene como país, en función de los intereses de Panamá, en opinión de Temístocles Rosas, dirimir esto en un arbitraje. Si no se llega a un acuerdo o existe una medida que vaya a perjuicio de alguna de las partes, se tiene que buscar una dirimencia. No tengo claro, profesor, porque la figura que existe ahora mismo al no haber un contrato ley es el tema de la concesión administrativa que otorga, la concesión pues, que se otorga a través del Código de Recursos Minerales y que se otorga dentro del Ministerio de Comercio e Industria. Esto tiene toda una serie de procesos legales. No sé, algunos pueden ser dentro del sistema judicial panameño, pero un proceso de arbitraje, o llamar un proceso de arbitraje, es un proceso largo, tedioso, que suspende, porque tiene efecto suspensivo, en mi entender, y definitivamente va a perjudicar no solamente al país, que no va a recibir ningún tipo de canon o regalía, y tampoco la operación de la empresa, porque no va a poder vender,
el cobre y se detienen todas las operaciones. ¿Y qué pasa con esos trabajadores? ¿Qué pasa con esos proveedores? ¿Qué pasa pues con toda la bonanza económica que tienen las áreas circundantes a la mina y dentro del país también, que quedarían limitados por ese efecto que pueda haber dentro del proceso jurídico? Temi, pero entonces, estratégicamente, porque a ver, aquí entre Gonzalo, Flor y yo hemos explorado así a la especulación, bueno, los escenarios, que expropiación, que acuerdo, que esto. En la estrategia del gobierno también pudiera estar diciendo, bueno, ¿sabes qué? Vamos a ir a un arbitraje. Sí, se puede ir definitivamente. Pero por eso pregunto, estratégicamente, en opinión de Temístocles Rosa, esa sería una estrategia válida, bueno, válida es, pero coherente en función de las expectativas. Está dentro de la baraja de opciones que se tiene dentro de un proceso de negociación, profesor. Aun cuando no se llegue a un acuerdo y no se pueda lograr un acuerdo, el cual nosotros sentimos que debe darse, esa baraja de opciones que hay de llegar a un arbitraje o de expropiación de la mina o de buscar un sustituto para operar la mina, todo eso está dentro de las opciones que se tienen dentro de un proceso de negociación y que se ponen sobre la mesa y que se dejan como elementos a considerar para tratar de lograr un acuerdo. Y ahí, en un proceso de negociación, la fuerza que tenga cada una de las partes le buscará cómo llegar a un acuerdo. Lo que usted menciona, sí puede ser posible. Yo en lo personal siento que sería un proceso que dilataría mucho, siempre con una incertidumbre de a quién va a favorecer, porque si favorece a la empresa, ¿qué pasa? El Estado tiene que resarcir lucro cesante, tiene que resarcir toda una serie de indemnizaciones y eso hay que medirlo considerablemente y de ahí tener elementos de juicio para esa decisión. Oiga, pero ¿y cómo queda el gobierno después de haber anunciado en el mes de febrero plata para esto, plata para aquello, la repartición de los panes, como dice aquí el profesor Cabrera, cuando ni siquiera a estas alturas tenemos un contrato? Bueno, nosotros lo que vemos es que sí había una intención de acuerdo, no se pudo concretar esos detalles como lo que he mencionado sobre el tema de que esa regalía iba en función a el precio internacional del cobre, que es lo que ha dilatado pues todo este proceso, es una de las razones a las que entendemos pues se ha dado. Y definitivamente necesitamos llegar a un acuerdo y como bien se ha mencionado, que se diga con claridad y transparencia cuáles fueron las razones por las cuales ha venido dilatándose este proceso que nos ha llevado a esta fecha fatídica de 14 de diciembre y que ahora tenemos que dar una información directa, clara y veraz. ¿Usted lo ve como una dilatación o es que nos engañaron? Mire, yo no quiero entrar en calificativos de cuál es la situación. Yo creo que responsablemente el señor presidente habrá tenido elementos de juicio para poder anunciar eso y no ha habido el proceso continuo que tenía que llevarse. Sí nos preocupa que luego de un anuncio del señor presidente no se haya podido llegar a un acuerdo y ahí las dos partes tienen responsabilidad y por eso estamos en esta situación hoy 14 de diciembre. Bueno. Don Temi Rosa, muchísimas gracias por darnos gracias a usted, profesor, y gracias a ustedes en la mesa por la oportunidad. Muy amable. Gracias. 7:55 minutos. ¿A qué hora? Ya va, profesor, ya. ¿A qué hora va a ser el anuncio del gobierno? No, El ¿A qué TikTok. hora? Gonzalo, ¿de qué anuncio tú estás hablando? es que